Oye, Eduardo Calixto es neurocientífico y en el programa de hoy estamos hablando, el tema de hoy es qué pasa en la mente, en los seres humanos, cuando te estás queje y queje y queje todo el tiempo o cuando estás compartiendo la vida con alguien que te está queje y queje y queje todo el tiempo. A mí hay veces que me quedo mareado, hasta me duele la cabeza, me quedo con una pesadez. Vas a cenar, oye, según tú vas a un date. Y llega la chica y nada más se queja del exnovio, de la vida, del trabajo, y tú así como que ¿a qué hora se acaba esta cena? Y pasas la lista y dices, no me parece que ni el 40% de lo que me dices procede. Sí. No comprendo, como dicen los que están aprendiendo español. Sí. Fíjate, 3%, una estructura que pesa el 3% de tu peso corporal es capaz de cambiar totalmente la neuroquímica en el momento en que se empieza a establecer. En menos de 500 milisegundos, la mitad de un segundo, inmediatamente el lenguaje corporal y la manera como fraseamos se convierte ya en una situación que puede empatar o totalmente alejar a una condición. ¿El cerebro pesa 3%? Sí, de nuestro peso corporal. Pero ahí se crea todo. Todo, y está todo. Y fíjate, tiene en promedio, hasta antes de los 38 años, una actividad neuronal, ¿sí? Que cuando se cuentan y dicen, ¿cómo es posible que se sepa eso? Se han hecho varios estudios y en términos generales el cerebro cuenta aproximadamente con 61,000, desde 21,000 a 61 millones de células, ¿no? Entonces, nacemos con 61 millones de células, pero poco cómo lo vamos haciendo en la vida y lo vamos ocupando, va cambiando eso. Y tomamos 2,160 decisiones al día. 2,160. De ahí es cuando vienes y dices, la velocidad de pensamiento es rápido, por eso somos un cerebro quejoso. Hay que entenderlo. Tenemos la capacidad de quejarnos, que lo vayamos aprendiendo es otra cosa y que lo vayamos contagiando es otra. Ok, hoy le vamos a dar varias vueltas al tema de las quejas, ¿no? Porque me imagino que hasta cierto nivel es sano, porque ni modo que no digas lo que no te gusta. Pero a ver, ¿qué le sucede al cerebro cuando está expuesto a una... Bueno, el cerebro es la persona. Claro, ¿no? Y está muy bien, te entiendo, sí. Claro. Y está bien dicho. Está bien dicho, sí. Está, por supuesto. ¿Qué le sucede a mi cerebro si yo me convierto o soy una persona que me estoy queje compulsivamente? No es que dije de vez en cuando lo que no me gustaba, sino que todo el día mi vida es una queja. La vamos a contestar en ese término. Vamos disminuyendo la capacidad de razonamiento porque nos vamos pasando de queja en queja. Desde el punto de vista neuroquímico, empezamos a liberar dos neurotransmisores básicos. Uno es noradrenalina y la otra es dopamina. Nos da el gusto también por la discusión. Porque en el fondo, fíjate, y este es un parámetro, queridos amigos de Fórmula, que yo marco, de ¿por qué me quejo? Porque quiero tener la razón. Nadie en su propia vida, nadie en su propio argumento vive una película diciendo, tienes la razón. No, es mi razón, es mi verdad. Y yo libero dopamina cuando tú me dices, oye, ¿sabes qué, Eduardo? Tienes razón. Y en ese momento te digo, oye, pero llevamos más de 20 minutos discutiendo. Ah, claro, pero bueno, tienes la razón, ya me convenciste. Eso es lo que le encanta al cerebro. Pues cuando yo voy y digo, esto no me gusta, lo tienen que cambiar, van, te lo cambian rapidísimo. ¿Sí funciona así? Un proceso natural del cerebro de engancharse con aspectos de que nos gusta, liberar dopamina. Y cada uno de nosotros liberamos dopamina, desde que te dan permiso para pasar, hasta quítate porque yo iba ahí, hasta una situación de no soy afecto a esto. Entonces, hacemos evaluaciones, como te decía, desde medio segundo, y hay unas que van más elaboradas, pero en términos generales el cerebro cambia neuroquímicamente. A nivel de actividad cerebral, se combinan prácticamente 12 áreas cerebrales en menos de 3 segundos. 12 áreas cerebrales. En menos de 3 segundos. Y aquí viene el punto, entre más molestos estemos, por la razón que tú quieras y mandes, si tú dices, es que... se te metió el pitufo gruñón. El pitufo, espérate, ¿quieres subir al pitufo gruñón? A ver. ¿Se acuerdan del pitufo gruñón? Exacto. O sea, odio perder, odio. O sea, está adicto a odiar, está adicto a quejarse. Ahí lo dices muy bien, cuando tenemos esa enganche a quiero que pase lo que yo quiero, o sea, que en realidad lo disfruto, es la liberación de dopamina y ahí va el proceso. Entonces, habría que entender que no es malo hacerlo. El problema es cuando te enganchas. Yo siempre lo digo, mira, en términos generales, a nivel neurofisiológico, si después del minuto 37 tú sigues molesto, no hay buena salud mental. Si después de 90 minutos sigues dándole vuelta a una situación que te estresó, no hay buena salud mental. Tenemos un campo de tiempo y un periodo para que digas, ya lo que estás diciendo, como partido de fútbol, ¿no? Minuto 92. Ya llevas 2 minutos en los cuales el cortisol ya se incrementó
estás metiendo más calcio a las neuronas Sí. y puedes perder neuronas. Oye, pero con las elecciones que acabamos de vivir, bueno, ya acabaron, pero no acabamos, porque llevamos más de un año desde que empezaron la propaganda y todo. ¿Estés a favor o en contra de quien ganó? Sí. O sea, nada más oigo el programa de Ciro y oigo a Pigmenio y a Ciro hablando y siento que me da un ataque, ¿no? Porque, o sea, coincidas con quien coincidas, Sí. o sea, la mente entra y se estresa y, o sea, y entramos en ese... o sea, ¿qué le pasa al cerebro cuando vivimos en queja? ¿Hay un daño al cerebro? No hay un daño específico, pero Ajá. sí lo que puedo decir. A ver, si la queja dura más de 90 minutos, sí, ahí sí ya podemos decir que empieza a morir células. Después de los 38 años promedio, perdemos de 5,000 a 15,000 células todos los días. Todos los días. Hagas lo que hagas, 5,000 a 15,000. Pero si te enojas, si no comes, si no dormiste bien, si hay alcohol, si hay tabaco, si no hay actividad sexual, hay más muerte neuronal. Entonces, el mensaje es, tienes todo derecho a enojarte, quejarte, a molestarte, a llorar, pero antes de 90 minutos, porque si no ya el cortisol se convierte en un enemigo. El cortisol, que es un cuate, que es un buen amigo, Sí. se convierte en enemigo. Y la otra es en términos generales, el cerebro, fíjate, siempre que lo digo hay personas que me dicen, pero ¿quién se atrevió a hacer ese experimento? Ya está bien medido en todas las especies. Pero en los humanos, minuto 36, el cerebro empieza a disminuir su enojo, si hay buena salud mental. Y aquí viene el punto, Marco, queridos amigos. La corteza prefrontal, que es la parte más inteligente de nuestro cerebro, entre más nos estamos quejando, la objetiva, la analítica, la proyectiva, es la que se empieza a ir. Perdemos objetividad, Perdemos perdemos inteligencia. Si me estoy queje, ya no puedo ver las cosas con claridad. Y ese es el grave problema. Entonces volteas y dices, te quejas porque tienes una ganancia secundaria y es lo que Claro. quieres. Y por eso la gente que vive en los extremos de la política, de la ciencia, de la religión, de lo que sea, vive en los extremos, ya no suena inteligente. Exacto. Yo algo que admiro mucho de nuestro querido y maestro Ciro Gómez Leiva es la capacidad que tiene de moderar a la gente de un lado y del otro. Por eso yo lo oigo y es como un papá sabio que a todos les dice, espérame. Aquí te estás pasando y los equilibra. Sí, claro. Es la corteza prefrontal del programa. Entonces le dices, a ver, eso que estás diciendo, vamos a replantearlo Sí. o no es así. Sí, o esto que dijiste sí, pero espérame, pero esto otro no, Exacto. no los deja que se vayan. Eso es lo que haría la corteza prefrontal. Claro. Y cuando te vas al extremo dices, oye, no puede ser que todo sea malo o todo sea bueno. Todo Totalmente. no es lógico. Y literalmente la gente que es como muy fanática de algo, de un equipo de fútbol, de lo que sea, en la religión pasa mucho, la política también, se escucha menos inteligente. Porque es como un camino, un punto de vista, una realidad. Como digo, ahorita la política, o sea, Sí. una cosa es votar por alguien y otra cosa es decir, todo lo que haga esta persona Sí. está bien. Sí, O todo está mal. exacto. Y aquí el punto es que entre más emocionados estemos, Sí. menos abiertos somos y menos Claro. discutimos. Pero es menos inteligencia, es menos pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de poder incluso criticar aquello en lo que crees Y reflexionar sobre lo que está uno haciendo. y cuestionarlo. Y finalmente hay un periodo crítico donde se aprende esto, que son los 7, 14 años de edad. Si en la casa tú escuchaste esto, si viste cómo se discutía, es como eres de adulto, empiezas a plantear cierto tipo de cosas. Y si de pequeño escuchas conversaciones inteligentes donde se cuestiona, se debate, Se enriquece. pero se enriquece, buscas puntos de coincidencia, entonces aprendes este pensamiento crítico. Ahora, vamos a ir a una pausa, pero ya de adultos podemos salirnos de ser quejosos y aprender el pensamiento crítico. Por supuesto. O sea, la mente puede cambiar. Seguro que sí. Sí, A través de repetición. Somos una especie que tenemos futuro, que tenemos esperanza. Hay esperanza. Sí. Bueno, mis pitufos gruñones o quienes se hayan casado con el pitufo o la pitufa gruñona, hay esperanza. Hay esperanza, un milagro. Y el milagro lo vamos a seguir aconsejando con el neurocientífico Eduardo Calixto y con Alejandro Neumann, psicólogo y psicoterapeuta Gestalt, que se suma a la conversación después de una pausa. Analizaremos de nuevo qué es la queja, por qué nos quejamos, qué consecuencias, qué recompensas, por qué nos hacemos adictos a la queja. Y hay técnicas y soluciones para dejarnos de quejar. Vamos a una pausa y no se me quejen de los comerciales porque de ahí vivimos. Volvemos.